Listo. Buenas noches. Estamos a 18 de enero del 2023 y nos toca el último capítulo del Evangelio de Juan. Así comenzamos con el capítulo 21. Esta vez vamos a usar la nueva versión internacional. Esto es después que Jesús ya resucitó, murió y ya resucitó. Ya se les apareció a sus discípulos, ya le mostró las manos con los huecos, el costado, ya lo habló con Tomás y le dijo, más bienaventurados los que creen sin ver. Y este es otro episodio posterior. Por eso dice, después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. El lago de Tiberíades, también conocido como el lago o el mar de Galilea. Ese es el otro nombre del mar de Tiberíades, ¿correcto? Ok. Tiberíades porque Tiberio era el emperador romano y los romanos lo bautizaron como Tiberíades, pero para los judíos era el mar de Galilea. Ok. Sucedió de esta manera. Estaban juntos, ¿quién? Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo o Tomás Dídimo, esa es la otra forma de decirlo, Natanael, que era el primero que se le apareció, que Jesús le dijo que lo había visto debajo de un árbol, que no era su apóstol, pero era su discípulo, que era en Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que estos son Santiago y Juan, los apóstoles Santiago y Juan, y otros dos discípulos más. O sea, ¿cuántos eran? 7. Y Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y los otros contestaron, nos vamos contigo. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. ¿Se acuerdan? Esta escena ya pasó antes, cuando recién conocieron a Jesús por primera vez. Y al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Ok. Puedes leer un poco más y lo voy a regresar la explicación para agarrar todo el contexto. Y le dice, muchachos, en otra versión le dice, hijitos, ¿no tienen algo de comer? Le preguntó Jesús. Y ellos respondieron, no. Ojo, que todavía no lo han reconocido. Es una persona que le está preguntando. Y ellos hablan con esa persona. No lo han reconocido. 6. Le dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. ¿Se acuerdan? Jesús dijo lo mismo cuando comenzó su ministerio con ellos. Lo mismo. Y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Exactamente como pasó en el comienzo del ministerio. Pero en ese momento, Pedro sabía que el que le estaba pidiendo era Jesús. Y dice, en tu nombre he hecho esto, y salió lleno de peces, ¿no? Y en ese momento, Juan le dice, el discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros. Están hablando que estaban a 200 codos. Cada codo es más o menos 45 centímetros. A 200 metros de la orilla, 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. ¿Quién estaba cocinando? Jesús. Y Jesús le dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153 pescados, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Ok, vamos a entender este pasaje. En primer lugar, se apareció de una forma que no era su típica. No era la forma física que tenía antes de morir. Miren acá, ninguno se atrevía a preguntarle quién eres tú. En otras palabras, si se hubiera mostrado claro como él era, pues, hola Jesús, bienvenido, ¿no? No se atrevían a decirle, pero sabían que era él. ¿Por qué? Porque les repitió exactamente lo que les había dicho al comienzo de su ministerio, número 1. 2, vieron la misma escena, ¿qué pasó? Lleno de peces,
Y lo mismo, la red no se rompía. Vamos después a entrar a explicar qué es eso. Vieron todas esas cosas. Ok. Y ahora miren este otro detallito que estaba aquí. Tan pronto como Simón le oyó decir a Juan, es el Señor, Pedro tenía tal confianza en Juan, que si Juan le decía, he visto a Dios, o tal cosa, porque sabía que amaba a Dios, sabía que era esa cosa, que le creía simplemente. Entonces, ¿qué hizo Pedro? No se puso a averiguar nada, se vistió y se tiró de frente. Yo quiero estar junto a mi Señor. Y esa es otra de las cosas. Pero, ¿cuánto cambió después de haber metido la pata? Antes de meter la pata, su impulsividad le hacía así, no, pues tiene que hacerse las cosas de tal forma, Señor, te aconsejo tal y tal otra. Se mandaba así. Pero después de meter la pata, esto, todo lo que hacía es, sí, para el Señor, ¡puf! Se tiraba, se tiraba. Miren cómo el darnos cuenta de nuestras debilidades y nuestras fallas, que el Señor nos las muestra, puede hacer que nos fortalezcamos tanto. ¿Cuál es el sentido de esto nuevamente? Es que apenas dijeron es el Señor, alguien confiable, obviamente, inmediatamente se iba ahí. Porque confiaba con Juan netamente, porque ellos dos trabajaban juntos, salían con el Señor y todo. Y dicho se pasó, siguieron trabajando juntos después, muchísimo tiempo. Ellos predicaban juntos, ¿no? Ok. Siguiente punto a entender acá. Dejó los peces, o sea, se tiró porque el Señor. Lo otro, secundario. ¿Cuál es lo primero que debe estar en tu vida? Nuestro Dios. Después las cosas. ¿Por qué? ¿Quién te da las cosas? ¿Te las da Dios? Muy bien. Ok. ¿Qué otra cosa es? Había un montón y la red no se rompía. Es otro punto. Mucha gente, por ejemplo, gana una lotería. La mayor parte de la gente que gana lotería le va peor en su vida emocional, familiar y económica después de ganar lotería de lo que era antes. ¿Por qué? Porque su corazón no está preparado para eso. Pero cuando Dios te lo da y lo que Dios te da es porque tú puedes manejarlo y la red no se va a romper, aunque sea mucho porque te da la gracia para manejarlo y hacerlo como debe ser. Entonces, lo que da Dios es cuando nosotros estamos preparados para poder manejarlo adecuadamente. Dios sabe cuánto tiene que darnos. Puede lucir mucho para otros, pero no para quien Dios se lo da. Sí, este es otro concepto bien importante sobre la red. Ok, la otra es que dentro del amor no es solamente palabras. ¿Qué les dio? Les preparó desayuno. O sea, cuando estamos cuidando a las personas, cuidamos lo físico y cuidamos lo espiritual, porque somos una sola cosa. Este cuerpo contiene el espíritu. Y mucha gente desprecia el cuerpo. Nada, pues el cuerpo no es valioso para nada. No, el cuerpo hay que cuidarlo porque es el templo del Espíritu Santo. Y hay que mostrar la salud que Dios nos da en todo aspecto, porque Dios es para todo. Por eso dice en Isaías que por sus llagas somos nosotros curados. El muerto también no solamente por nuestro cuerpo espiritual, sino también por nuestro cuerpo físico. ¿Ok? Ok. Pero nuevamente, ellos ya estaban obedeciendo porque sabían quién era. Estaba repitiendo y era clarísimo, aunque físicamente no tenía absolutamente ninguna cosa parecida. Muy bien. Hasta ahí vamos. Entonces, ¿ahora qué pasó después? Cuando terminaron de desayunar, todos, inclusive Jesús, o sea, Jesús siguió comiendo. Ese es otro punto importante. Vamos a ver en varios evangelios que cuando resucitó, Jesús comió. O sea, no era un espíritu que se aparecía. ¿Había resucitado en qué? En carne y hueso. También dijo, no soy un fantasma, toque, tengo carne. Un fantasma no tiene carne y huesos, tóquenme. O sea, está diciendo, tengo cuerpo, pero al mismo tiempo no es el mismo cuerpo que tenía antes. Es un cuerpo que atraviesa paredes, un cuerpo que puede comer. O sea, puede, que no necesita, pero puede, ¿sí? Ok. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, su papá de Simón se llama Juan, ¿me amas más que estos? Pregunta bien fuerte. Tu corazón. ¿Tú me entregas más de ti que lo que me entregan estos otros? Y Jesús le dice, perdón, y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y Jesús le dice, apacienta a mis corderos, dijo Jesús. O sea, ¿me quieres? Apacienta a mis ovejas. ¿Me amas? Cuida a mis ovejas. Y lo vuelve a repetir en la segunda y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, en otra traducción es Simón, hijo de Jonás, que también significa Juan, por si acaso. ¿Me amas? ¿No? Primero le preguntó si me amas más que esto, de la otra, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. En uno dijo corderos, en otro dijo ovejas. Ok.
Tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Jonás o de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se conmovió. Dice en otras traducciones que se puso a llorar. Jesús le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? O sea, ¿ya me preguntaste? Una vez te dije que sí, segunda vez que sí, y me hubiese preguntado una tercera vez. ¿Por qué? ¿Me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, no me tienes que preguntar. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Ok, ¿el Señor sabe que lo queremos? Sí. ¿Para qué le pregunta eso? ¿Para qué saber? No. Para que Él se dé cuenta, para que Pedro se dé cuenta qué cosa es querer a Dios. No es solamente, ay, me parece maravilloso, Jesús, qué lindo que eres, qué amoroso, qué gran ejemplo. Si lo quieres, ¿qué tienes que hacer? O sea, por decirte, tienes un amigo que, digamos, una cosa horrible, terrible, una pareja de tus amigos fallece y tienen hijitos pequeños. ¿Cómo muestras tu amor por tu amigo? ¿Yendo al cementerio a enterrarlo? Cuidando a sus hijos, velando por sus hijos. Puede que tengan otras personas, pero estando atento a qué pasa con ellos, cómo pueden crecer, aconsejar, de repente ayudar financieramente o sacarlos. ¿Qué cosa significa? Apacienta, cuida, nurture a mis corderos y mis ovejas. Entonces, si realmente queremos a Jesús, estamos viendo cómo ayudar a quién, a las ovejas de Dios, a los que ya son ovejas y a los que van a pasar a ser ovejas, o sea, tratar de llevarlos al rebaño del Señor. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Claro que Jesús sabía que lo quería, pero está diciendo, el trabajo, lo que tienes que hacer si me quieres, o sea, tú me estás diciendo que me quieres, muéstramelo así. No es que me lo vas a probar así, porque yo sé que me quieres, pero el quererme realmente es hacer eso. O sea, quiero que hagas eso. Ok, entonces ese es para todos nosotros, no solamente para Pedro. Y le dice esta pequeña cosa, que es muy fuerte. De veras te aseguro, y esta es una profecía, que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. En otras palabras, eres un hombre libre. Pero cuando seas mayor o seas viejo, depende de la traducción, extenderán las manos y otro te vestirán y te llevará a donde no quieras ir. Esto de extenderás las manos, en alguno dice te extenderán las manos, tú extenderás las manos. Y te llevará a donde no quieras ir. Y dice el 19, esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, ok, pero se sabe que murió en Roma en el año 66, 68, no me acuerdo bien el año, pero es antes del año 70. En el año 70 se destruyó el templo de Jerusalén y Jerusalén. Y toda la iglesia que había en ese momento, acuérdense, iglesia no es local, sino el cuerpo de creyentes, salió desparramado para todo el mundo. Pero estaba en ese momento en Roma, en el año 66, 68 que fallece. Entonces, la tradición enseña dónde murió. Y la tradición, una de las tradiciones es que murió en una cruz colgado. Esa es una tradición, no sabemos si es verdad, pero bueno, que murió en una cruz, pero a la inversa, ¿no? Pero ¿qué cosa hacía? Esto de acá es como un cepo que le tenían una cosa de madera que le ponían las manos y se lo llevaban preso. Entonces, cuando seas mayor, extenderás las manos. Otro te vestirá porque ya estás preso y no puedes vestirte tú mismo y te llevará a donde no quieres ir, donde no quiere ir, a la cárcel, donde va a ser. O sea, iba a morir no de forma natural ni de enfermedad, sino estando preso de una autoridad. Digamos, esa era la profecía. No decía cómo iba a morir, o sea, no decía vas a morir de una cruz, no, no, ¿ok? No, entonces lo otro es una tradición. Si es cierto o no es cierto, no lo sabemos, es una tradición nada más. Pero Jesús estaba profetizando. ¿Y quién dice que esto se cumplió? Juan. Juan dice, Jesús dio a entender qué clase de muerte con Pedro glorificaría a Dios. Y lo único que demuestra aquí es que era un tipo de muerte estando preso, nada más, ¿no? Eso es lo que sabemos. Y después de esto, Jesús le dice, terminó esa conversación, le dijo a Pedro, sígueme. Y en ese momento, versículo 20, al volverse, al darse vuelta para atrás, Pedro vio que lo seguía el discípulo a que Jesús amaba. Juan siempre se saca el discípulo que Jesús amaba. Bueno, ese es su estilo de Juan.
el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? O sea, Pedro acá se asegura que todo el mundo entienda, porque en los otros evangelios se habla de eso, ¿no? Acuérdense que este evangelio, Juan lo escribe después del año más o menos 80, ¿ya? Y está haciendo acordar a la gente lo que ya está escrito en el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. El evangelio de Juan es posterior a todos los anteriores. Dice, ¿se acuerdan de que se reclinaba al costado? Que no lo dice en este evangelio, sino en el otro. Ya, ese soy yo. Entonces él está diciendo, el que estaba siguiendo a Pedro, soy yo, Juan. Es una forma especial de decirlo. Ok, al verlo, a Juan, Pedro le preguntó, Señor, ¿y este qué? O sea, Jesús lo había retado a Pedro. Lo había dicho, quiero que seas un pastor para mis corderos y mis ovejas, que los cuides, que me los apacientes, que veles por ellos. Entonces, Pedro parece que en ese momento dice, y bueno, me has pedido a este que le pides. Y Jesús le dice, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Lo que está diciendo es, no miremos lo que Dios le pide a ninguna otra persona. El plan de Dios para ti es específico, es único. Nadie tiene un plan igual. Y el plan que Dios tiene para ti está hecho para tu medida, para tu espíritu, para tu familia, para lo que tiene el plan para enseñarte, guiarte y santificarte a ti, a mí en específico. Entonces, compararnos es un no. En la forma de decir, ¿por qué a este no le pasa esto? ¿Por qué esto no le pasa al otro? ¿No? O sea, compararnos, no. Ahora sí podemos decir, mira, esta persona cómo obedece a Dios y Dios lo bendice y esas cosas y las ventajas de hacer esto. Sí, eso es aprender del ejemplo ajeno, de cómo Dios obra, que obra de diferentes formas, por supuesto. Pero no es, ¿por qué a mí sí, a él no? Y esas cosas, ese es compararnos negativamente, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? Tú me sigues a mí, tú no mires nada más de lo que le pide a otro, porque no es tu plan. Más claro no puede ser, ¿no? Dice, por este motivo corrió entre los hermanos, entre todos los creyentes, el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? O sea, lo que yo quiera hacer, ¿a ti qué te importa? Con otra persona me refiero, ¿no? Contigo sí, obviamente para hacerlas. Pero no te dejes que eso te engañe y que nuble tu mente, tu plan, tu relación conmigo. Tú y yo tenemos una relación especial. No mires la relación que yo tengo con otros. Porque yo contigo, o sea, esa relación de Dios con nosotros es especial, es poderosísima. ¿Se acuerdan en el Apocalipsis que hay una piedrita que Dios nos va a poner? Esa piedrita tiene un nombre que solamente Él y tú vas a conocer. Es un nombre privado entre tú y Dios. Así de específico, así de personal, así de íntimo. ¿Sí? Ok. Y acabamos con estos últimos dos versículos. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. O sea, está hablando el que estuvo a los pies de Jesús, el que se echó de su costado, todas esas cosas. O sea, Juan, este discípulo es el que da testimonio. O sea, el que escribe este evangelio y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. En otra palabra, está remarcando que todo lo que ha dicho en este evangelio es el apóstol Juan, ¿no? Ok. Y termina termina Juan diciendo, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas, que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. El Evangelio de Juan, en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Que los escribió para que creyéramos que Jesús era el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese era el motivo del libro, lo mencionó en el capítulo anterior. Y acá dice que Jesús hizo una barbaridad de cosas que sería enorme. Acordemos también que la realidad en esa época, escribir un libro era un asunto mayor, ¿no? Había que escribirlo a mano, en pergaminos, en papiros, o lo que sea. Escribirlo a piedra era, mucha, no lo hacían, era un trabajazo, no había imprenta, ¿no es cierto? Entonces esto era escribir todo. Entonces, ¿qué cosa es Juan decía, qué cosa es lo que debo transmitir, lo central, para que esto que estoy escribiendo pueda influir en realmente llevar a la gente al reino de Dios? Y esa es una actitud muy importante, que cada uno de nosotros, como corolario de este libro, debemos hacer lo mismo, que es, voy a hablar con una persona,
¿Qué es lo importante que debo transmitirle? Lo vital, lo que realmente lo va a ayudar. Porque puedo meterme en 80 cosas y distraerme y dar una cosita chiquita, pero es qué es lo que esta persona necesita. Y también, y como escribió, qué es lo que debo realmente transmitir para que la gente entienda que Jesús es el Cristo. Que es lo que dijo Juan. Y ese es el consejo para nosotros también. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Hemos acabado el libro de Juan. Próximamente avanzaremos con otros libros del Nuevo Testamento y algunos del Antiguo también. Gusto de verlos a todos. Bendiciones.